de la plataforma. Ya, bueno, yo estoy bastante incómodo eh, con digamos, la libertad que se les ha dado la semana pasada para que puedan realizar el desarrollo del trabajo no asincrónico, ¿sí? ¿Sí? Y esta justificación de no tengo, no tengo datos es una justificación que al día de hoy ya no corresponde, ¿sí? Muy bien. Este, bueno, ok. No, después están pidiendo que la educación sea gratis, la educación debe ser gratuita. Hemos visto que la educación no es un bien privado, ¿no es cierto? Tiene un costo. Ok, a ver, comencemos. Vamos a ver los ejercicios que corresponden al libro de Van Dijk. Empecemos. Hemos hecho ejercicio de equilibrio general, ¿no? Vamos a retomar algunos ejercicios de equilibrio general y de ahí continuaremos hacia adelante, ¿ya? A ver, veamos. Y les voy a pedir su participación en el desarrollo de los ejercicios ahora. Ok, a ver, veamos el ejercicio número... a ver, ¿por dónde empezamos? A ver, empecemos por los temas de repaso ahí, información, fallas de mercado y el papel del Estado. Eh, a ver, un segundo, veamos algo más. La bibliografía. Ya. A ver, un segundo, ya. Estoy viendo acá en la... Ya, a ver, para poder presentarlo con ustedes. Y de ahí vemos con ustedes la participación. Ya. A ver, ahí va. Y acá está el libro. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, Ya, profesor. sí, sí se ve. Ya, ok. Ahí tenemos ustedes tienen los libros, así que no hay ningún problema. A ver, esa primera pregunta, ¿por qué pueden hacer los efectos de retroalimentación de que un análisis de equilibrio general sea muy diferente de un análisis de equilibrio parcial? A ver, voluntarios. Voluntarios. Esos son comentes. No hemos trabajado comentes en el examen, pero vamos a ver si ahora tomamos el examen considerando estos comentes. A ver, Buenos días, profesor. ¿cuál es la diferencia, digamos, entre un análisis de equilibrio parcial, Ah, ¿no? Hacia un equilibrio general? En principio, yo empezaría pensando en eso, ¿cierto? Ya, a ver, adelante.
Ya. La diferencia estaría en que en el análisis de equilibrio parcial tomamos los mercados que estamos analizando como separados. En cambio, ya cuando buscamos el equilibrio general, vemos el efecto que tienen los diferentes mercados entre ellos. Como en las diapositivas de la CAF que exponía el profesor, por ejemplo, los DVDs con el cine. O sea, que uno Ujú. suba o que otro baje hace que el precio no se quede quieto, porque si digamos de los DVDs decimos su precio ha subido y lo compran menos, queda ahí, pero entonces si tomamos en cuenta el cine, puede que la gente prefiera ir al cine en vez de ir a comprar sus DVDs, por así decirlo. O sea, y entre ellos interfieren los mercados para un análisis más general. Ok, entonces, digamos que el análisis de equilibrio parcial no tiene o ignora los efectos de retroalimentación entre cada uno de ellos, ¿cierto? No hay una mirada completa de lo que sucede en los diferentes, en los mercados relacionados, diríamos, ¿cierto? Que pueden ser estos mercados que pueden tener, pues, bienes que son complementarios, sustitutos. En el mercado de factores tampoco se observa desde un punto de vista de equilibrio parcial, ¿cierto? Entonces, y a diferencia justamente de un análisis de equilibrio general, como dice Brian, el cual tenemos que tener en cuenta que hay mercados relacionados, ¿no? Que pueden generar cambios no solamente sobre el otro mercado, es decir, justamente en ese ejemplo, ¿no? No solamente el hecho de ver cambios independientemente de cuál sea el inicio, ¿ya? Cambios en el mercado de la carne de pollo no genera efectos solamente en el mercado de la carne de pollo, sino que eso puede generar efectos en el mercado de la carne de res, y esas modificaciones de cambios en el mercado de la carne de res puede terminar también generando cambios en el mercado de pollo, ¿cierto? Entonces, el análisis de equilibrio parcial solamente se verifica los cambios iniciales, ¿cierto? Mientras que un equilibrio general va a ir en un ida y vuelta, ¿no? En términos de los mercados complementarios, como le digo, ¿no? Que pueden ser bienes sustitutos, bienes complementarios, también en los mercados de insumos, ¿no? O de factores, sí, y ahí podríamos encontrar esos efectos de retroalimentación que nosotros observamos en estos mercados. ¿Ya? Entonces, ahí podríamos ver eso. A ver, esa segunda, ¿cómo puede representarse simultáneamente en el gráfico de la caja de Digimon las cestas de mercado que poseen los consumidores? Creo que eso es bastante sencillo, ¿no? ¿Cómo representamos en una caja de Digimon? ¿Cómo representamos en una caja de Digimon? ¿O para qué sirve esa caja de Digimon? Ahí pongan un ejemplo, a ver, así muy, muy sencillo, digamos. ¿O qué es lo que se representa dentro de una caja de Digimon? Sí, yo no voy a compartir el gráfico de Edgerton representa lo que es el intercambio de dos bienes entre dos individuos. ¿Ya? A ver, no se te escucha muy bien, a ver. En la caja de Edgerton se representa lo que es el intercambio de dos bienes entre dos personas, como la Ya. de Jaime y la de, no sé, los ejemplos que nos dio anteriormente, igualitos sería, Ujú. ¿no? Por ejemplo, una persona A, una persona B que intercambian dos productos, ¿no? Ya, representa, pero la caja en sí misma, ¿qué es lo que representa? Es decir, el tamaño de la caja, ¿qué es lo que representa? Un Las intercambio. curvas de indiferencia, profesor. Y antes de Y eso, el tamaño de la caja. La cantidad de bienes disponibles. Así es, la cantidad, ¿no es cierto? La Exacto. cantidad total de los bienes que se tienen en consideración y que luego van a ser intercambiados, ¿cierto? Pero es la cantidad total de los bienes. Si pensamos en alimentos y vestido, como hemos venido viendo, ¿no? Es la cantidad total de alimentos que poseen cada uno de los dos y también vendría a ser la cantidad de vestido también que posee cada uno de los dos individuos, ¿cierto? O agentes o personas, ¿no? Ahora, hay una mirada de un eje y otro, ¿cierto? El eje abajo a la izquierda y el eje arriba a la derecha, ¿no? A partir de ahí empezamos a observar a cada uno de los individuos en términos de la cantidad que tiene, ¿cierto? Y lo otro que representa, que es lo que hace un momento dijo, me parece, Abraham, ¿no? Ah, no, Abraham no. Se me fue el nombre. ¿Qué es lo otro que debe representarse dentro de la caja de Gibor? Las las curvas de... curvas de indiferencia, profesor.
Exactamente, ¿no es cierto? Las preferencias que tienen los individuos. Gracias, Jacqueline. ¿No? Entonces eso es lo otro que vemos. Entonces son asignaciones de las cantidades totales de los dos bienes, ¿no? Que posee cada uno de los individuos, y después vemos también las preferencias que tienen los individuos de los dos bienes, ¿no? Y lo otro es que tenemos que ubicarnos bien eh, en cuál es la ubicación de cada uno de los dos agentes, ¿no? A ver, veamos otra un poquito más abajo, por ejemplo esa 6. ¿Qué condiciones deben cumplirse en el gráfico de la caja de Ewald para que una asignación se encuentre en la curva de contrato correspondiente a la producción? ¿Por qué se encuentra el equilibrio competitivo en esa curva de contrato? Esa pregunta es interesante. ¿Ya? A ver, acá estamos viendo desde el punto de vista de la producción, por si acaso. ¿Ya? No es desde el punto de vista de los consumidores, sino desde el punto de vista de la producción. Entonces, a ver, ahí una paradita ahí para replantear. A ver, cómo estaría compuesta esa caja de Ewald en este caso, cuando hablamos de productos? ¿Cómo estaría formada esa caja de Ewald? Para empezar. Por una dotación inicial, profesor. Ya, pero el tamaño de la caja, ¿de qué está conformado? Porque en el anterior caso, cuando vemos el consumidor, nosotros vemos los bienes, ¿cierto? La cantidad que cada uno de los individuos tiene de los bienes, así como alimentos y vestido, ¿no? La cantidad máxima que tiene la economía de alimentos y vestido. Entonces una parte la tiene Adolfo y la otra Benito, ¿no? Por así decirlo. En este caso, ¿de qué tamaño es la caja? ¿Qué cosa lo conforma desde el punto de vista de la Ah, producción? ¿Mm? Ese tamaño de la caja, ¿a qué responde? Antes de entrar a la respuesta de la pregunta. Porque acá está hablando de para que la asignación, ¿cierto?, se encuentre en la curva de contrato correspondiente a la producción. Está hablando de la producción. Por lo tanto, ¿qué es lo que cómo está formada esa caja? ¿De qué está compuesta? En el caso de consumidores hemos dicho alimentos y vestidos, ¿sí? Compuesta por los bienes. Acá, ¿cómo está conformada esa caja? De trabajo y capital, como Así estamos es. hablando de la producción. Entonces, ¿qué sería? Serían los factores, ¿cierto? El tamaño de la caja de Ivor desde el punto de vista de la producción, ¿no? Son los factores, ¿cierto? ¿Okay? Es la cantidad o la dotación total de factores que tiene la economía, ¿no? Hay tantas unidades de trabajo y tantas unidades de capital. Listo, es como, a ver, si yo pienso en un agricultor, ¿no? Tiene dos trabajadores, ¿no? Y, no sé, a ver, vamos a darle una caja un poco más grande, ¿no? Tiene dos trabajadores, tiene media hectárea de terreno, ¿no? Y tiene además dos bueyes. Listo, esa es la cantidad de factores que tiene, ¿cierto? Y entonces él tiene que hacer una asignación óptima de esos factores para producir una determinada cantidad de bienes. Por lo tanto, el tamaño de la caja estaría conformada por los factores, ¿cierto? Y el símil, desde el punto de vista del consumidor, ¿no? En términos, ustedes han dicho las curvas de indiferencia, ¿cierto? Las preferencias. En el caso de la producción, ¿qué sería? Si desde el punto de vista del consumidor son las preferencias o las curvas de indiferencia, ¿cierto? Desde el punto de vista de la producción, ¿qué vendría a ser? Curvas isoproducto. No, tiene otro nombre. Las ISO, ¿Las hizo falta? ¿Hizo las cuántas? isocuantas, ¿no es cierto? Ay, Las isocuantas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la lógica del productor? ¿Cuál es la lógica de la empresa desde el punto de vista de producción y costos? ¿Cuál es la lógica de la empresa? A ver, veamos el consumidor. ¿Cuál es la lógica del consumidor desde el punto de vista eh, de utilidades
y restricción presupuestaria. ¿Cuál es su razonamiento? El consumidor Maximizar. quiere maximizar su utilidad. Exacto, ¿no Ujú. es cierto? Entonces, la lógica desde el punto de vista de las preferencias y su restricción presupuestaria es la de maximizar la utilidad. Ese es su comportamiento racional siempre, ¿no? Además, considerando que hay utilidad marginal que también es decreciente, ¿no? Que hay relación marginal de sustitución además decreciente, ¿no? ¿Qué otra cosa más hay? Básicamente eso, ¿ya? Y desde el punto de vista de la producción sucede algo muy similar, ¿no? En este caso, desde el punto de vista de la empresa, considerando, diríamos, las isocuantas, ¿no? Y las isocostes, o considerando, así como le estoy expresando, producción y costes, ¿no? ¿Cuál es su lógica? ¿Cuál es su racionalidad? Así como en el caso del consumidor, ¿cuál es su racionalidad? Minimizar La costos eficiencia, para obtener profesor. una mayor utilidad, ganancia. Exacto, ya. Es minimizar costos, ¿cierto? Es minimizar costos. Estoy tomando todavía, estoy tomándolo en consideración desde el punto de vista todavía de la producción y desde la producción y costos, ¿cierto? Entonces, su lógica es de minimizar costos, ¿cierto? ¿No? En cualquiera de los casos, sea que hable de consumidor, sea que hable de productor, ¿no? En el consumidor yo estoy hablando de restricción presupuestaria, acá estoy hablando desde el punto de vista de la producción de isocostes, ¿cierto? Que vienen a ser un símiles, son similares, solamente que la mirada del consumidor es de maximizar utilidad y la mirada del productor es la o mejor dicho, desde el punto de vista de la empresa es minimizar costes, ¿cierto? ¿No? Minimizar costes. Ok, entonces ahí ya podemos, a ver, hemos entendido un poquito más sobre en qué consistiría la caja desde el punto de vista de la producción. Hemos visto que están los factores de producción, que eso determina el tamaño de la caja en términos de la dotación de factores, la dotación total de factores que tiene la economía, ¿no? Y acá nos hace la pregunta, ¿no? Además sabiendo que las isocuantas representan un nivel de producción, ¿no? Acá ya estamos viendo ya además variabilidad de factores, ¿no? Es decir, hay movilidad de factores, yo puedo intercambiar un factor por otro, ¿no? Entonces, digamos que estamos hablando ya de largo plazo, ¿cierto? Ok, entonces acá la pregunta se circunscribe ya a ese conocimiento previo, ¿cierto? ¿Qué condiciones debe cumplirse en el gráfico de la caja de Ewert para que una asignación se encuentre en la curva de contrato correspondiente a la producción? ¿Por qué se encuentra el equilibrio competitivo en la curva de contrato? Ya, entonces la primera parte, ¿qué condiciones debe cumplirse en el gráfico de la caja de Ewert para que una asignación se encuentre en la curva de contrato correspondiente a la producción? A ver, entonces, a ver, alguien. Sería que las relaciones marginales de sustitución de la producción de las dos empresas que vamos a comparar en esa caja sean iguales en Que esos puntos. eso, ¿cuántos tienen que ser tangentes? ¿No es cierto? En principio, ¿no? Estamos hablando de qué? De las isocuantas, ¿no es cierto? ¿No? Dentro de la caja estamos hablando de las isocuantas. Las isocuantas, ¿qué cosa es lo que representa una isocuanta? Todas las combinaciones de factores productivos que le dan el mismo beneficio a la empresa, ¿no? Está muy bien hasta la última parte, que le dan el mismo nivel de producción, ¿cierto? Entonces la isocuanta refleja todas las combinaciones, ¿no es cierto?, de factores que le permiten alcanzar un determinado nivel de producción, ¿no? Ok, muy bien. Y entonces cada una de las empresas está haciendo eso, ¿cierto? Está haciendo una asignación, digamos, o una combinación de los factores para obtener diferentes niveles de producción, ¿no? Por lo tanto, siempre va a tratar de aumentar su producción, ¿cierto? Sin disminuir la producción, mejor dicho, siempre va a tratar de obtener el máximo nivel de producción utilizando de manera óptima sus recursos, ¿no? En este caso sus factores, capital y trabajo. Ok, pero, ya que viene el pero, ¿cuál es la relación entre producir un determinado bien u otro? De repente lo podemos ver acá, ¿cierto? Nosotros sabemos que esto es así.
¿no? Entonces acá yo produzco alimentos, acá yo produzco vestidos, ¿no? Esta es la cantidad, esta sería la cantidad L de trabajo, la cantidad K, y desde el punto de vista, no vamos a mantener ese color, desde el punto de vista de alimentos yo produzco una determinada cantidad, ¿cierto? Y desde el punto de vista de vestidos yo también voy a producir determinadas cantidades, ¿no? Como combinación de factores. Pero entonces, ¿qué es lo que debería esperar? Como bien hecho Brian, ¿cierto? ¿No? Que, bueno, a él le falta estas, lo vamos a completar acá. ¿No? Se supone que cada una de estas son isocuantas, ¿no? Son isocuantas. Y las isocuantas reflejan las combinaciones de los factores. Y desde el punto de vista, a ver cómo hice la pregunta. Desde el punto de vista, ¿qué condición debe cumplirse en el gráfico para que una asignación se encuentre en la curva de contrato correspondiente a la producción? Es que las isocuantas deberían ser tangentes unas con otras, ¿cierto? Que las relaciones marginales de sustitución de capital por trabajo para los dos, en los dos casos deberían ser iguales, ¿no? Es decir, que la relación marginal de sustitución en la producción de vestidos debe ser igual a la relación, o mejor, de alimentos, debe ser igual a la relación marginal de sustitución en la producción de vestidos, ¿cierto? Recuerden que la relación marginal de sustitución expresa, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que expresa una relación marginal de sustitución en este caso? A ver, ¿alguien? ¿Qué es lo que representa? Sería la cantidad de bienes que dejamos de producir para aumentar la cantidad del otro bien. Mm, tibio, tibio. En este caso Profesor, estamos analizando. A ver, sigan. sería, profesor, sería aquel punto dentro del área del esto de la caja de Engelward en la que sería la mejora para ambos consumidores, o sea, estarían de acuerdo, estaría en la línea del contrato, ¿no? O sea, sería la intersección. Claro, sí, en eso estamos claros. O sea, la curva de contrato refleja todas las asignaciones, digamos, eficientes. Y si recuerdan, son asignaciones eficientes en el sentido de Pareto, ¿no? Pero me estoy preguntando una cosa anterior a eso todavía. ¿Qué cosa es una relación marginal de sustitución? Con En el este uso de caso, capital y trabajo sería ajá, cuánto dejamos de usar de, digamos, de capital para usar más de trabajo. En unidades, claro, si se puede expresar así. así es, ¿no? La relación marginal de sustitución, justamente, más de trabajo, y cuánto es la cantidad de capital a la cual yo debo renunciar, ¿cierto? En otras palabras, acá, en este caso, sería variación de K sobre variación de L. Y esto es en la producción de qué? De alimentos, ¿no? En la producción de alimentos. Y esto debería ser igual acá a la... Esto es en el vestido, ¿cierto? ¿No? Una unidad más por cada unidad adicional de trabajo que yo voy a utilizar, ¿a cuántas unidades de vestido, mejor dicho, por cada unidad adicional de trabajo que voy a utilizar, ¿no? ¿A cuántas unidades de capital yo debo de renunciar? ¿No? Eso es lo que nos está expresando acá. Por una unidad adicional de trabajo, ¿a cuántas unidades de capital yo debo de renunciar? Y eso es simple de darse cuenta, porque eso es simple de darse cuenta, ¿cierto? Si esto es trabajo y esto es capital, nuestras curvas son así, entonces lo que yo incremento en trabajo, ¿cierto? Yo tengo que reducirlo en términos de capital.
¿no? Si esto era así antes, ahora esto es así, acá, ¿no? Entonces eso es mi relación marginal de sustitución, el hecho de pasar de acá a B, ¿no? Entonces el hecho, acá como mencionamos, el incremento de una unidad adicional de trabajo significa reducir a varias unidades de capital, ¿no es cierto? Para la producción puede ser esto pues de alimentos o puede ser pues de vestido, ¿no? En cualquiera de los dos casos estamos tomando en consideración. Al final sabemos que la curva de contrato refleja estas relaciones, ¿cierto? Esas relaciones. Y podemos llegar a precisar de repente que todos los puntos sobre la curva de contrato son asignaciones eficientes en el sentido de Pareto. ¿Qué es lo que estoy diciendo cuando yo me refiero a que todas las que están sobre la curva de contrato son asignaciones eficientes en el sentido de Pareto? A ver, chicos. Que uno se va a beneficiar a costa del otro. Que U ya, eso sería una forma de decirlo. Ya, está bien. No se puede aumentar el bienestar de un individuo sin perjudicar a otro, pero se están usando todos los recursos de la economía eficientemente en el modelo teórico. Ya, exacto. Muy bien. Es que para mejorar a uno tenemos que empeorar al otro, ¿cierto? Y que ese resultado, además, me parece muy bien esta precisión adicional que haces, que ese resultado, además, puede resultar siendo, digamos, una asignación eficiente en el sentido de Pareto, pero el uso de los recursos de manera eficiente, sí, en el sentido de que acá estamos intercambiando, digamos, como si fuese una economía de trueque, ¿no? Entonces yo tengo este factor que es trabajo, y yo tengo este factor que es capital, y de pronto para mí, yo en el uso del factor trabajo soy mucho más experto que en el uso del capital para producir alimentos, ¿no? Y lo mismo sucedería en el otro caso, de repente diría, oye, yo soy mucho más experto en el uso del capital que en el uso de mano de obra para producir vestidos, entonces, bueno, entonces eso tiene que ver con mi ventaja, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo esa ventaja, a mí me resultaría mucho más barato utilizar el recurso del otro, que para el otro es mucho más que para mí es más caro y para el otro es mucho más barato. ¿Ya? Claro, pero como acá estamos hablando, digamos, entre factores, estamos entendiéndolo desde el punto de vista nada más de esto, ¿sí? Para que yo diga que esto es un resultado eficiente, no en el sentido de Pareto, sino desde el punto de vista de mercado, yo tendría que agregarle algo más, ¿cierto? Y creo que la parte 2, la segunda parte, tiene que ver con eso. ¿Por qué se encontraría o por qué se encuentra el equilibrio competitivo en la curva de contrato? Entonces yo creo que habría que agregarle esto más para completar esta proposición que has hecho, Brian. ¿Ya? Respecto a por qué se encuentra el equilibrio competitivo en la curva de contrato. Porque mira, todo lo que está sobre la curva de contrato son asignaciones eficientes desde el punto de vista de Pareto. ¿Ya? Pero desde el punto de vista de los mercados, todos esos puntos son eficientes. ¿Ya? Una cosa es que todos los puntos que están sobre la curva de contrato, una cosa es que todos los puntos que están sobre la curva de contrato sean asignaciones eficientes en el sentido de Pareto, pero ¿son asignaciones eficientes desde el punto de vista de mercado? Y en ese sentido va la segunda premisa, ¿no? ¿No? Como hemos dicho, la pregunta dice, ¿por qué se encuentra el equilibrio competitivo en la curva de contrato? A ver. En otras palabras, todos los puntos que están sobre la curva de contrato, desde este punto de vista, el que hemos resuelto, ¿no? Desde el punto de vista, todos los puntos que están sobre la curva de contrato, que debe cumplirse que la relación marginal de sustitución, que las relaciones marginales de sustitución en la producción de los bienes, utilizando los factores, son iguales, ¿son equilibrios competitivos?
Solo serían eficientes en el sentido de que no se está desperdiciando el uso de los recursos, o sea, se está usando todo, pero a nivel competitivo, como dice el Pareto, o sea, uno está beneficiándose más que otro si avanzamos por la curva. Ok, pero desde el punto de vista de los mercados, todos los puntos que están sobre la curva de contrato son equilibrios walrasianos, son equilibrios competitivos. No, no O sea, todos los puntos. desde el punto de vista de asignación eficiente del sentido de Pareto, todos esos puntos son asignaciones eficientes. Todos los puntos que están sobre la curva de contrato. Pero al mismo tiempo, todos esos puntos que están sobre la curva de contrato son equilibrios de mercado. Son equilibrios de mercado walrasianos, son equilibrios de mercado competitivo. Esa es la pregunta. Y la respuesta es no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para que sea un equilibrio competitivo, ¿qué tenemos que incorporar al análisis? Al Que las análisis curvas tenemos... de diferencia tienen que ser tangentes, profesor. Y también tienen Sí, que ser tangentes a la recta presupuestaria. Esa sería en el walrasiano. correcto, ¿no? Claro, acá está bien el análisis que haces, pero acá estamos hablando de factores. Entonces habría que cambiar los términos, digamos, porque acá estamos hablando de isocuantas, ¿no? No curvas de indiferencia. Acá estamos hablando de isocuantas. Y lo segundo, que la restricción presupuestaria en realidad es la isocoste, ¿no? En este caso. Entonces, entonces lo que vamos a encontrar es que el equilibrio competitivo, ¿no es cierto? Va también a ser, no todos los puntos que están sobre la curva de contrato, sino que va a ser un solo punto, ¿no? ¿No? Porque acá estamos valorizando la dotación de factores, estamos valorizando, principalmente si estamos valorizando, digamos, también digamos, la producción en términos de los costes, ¿cierto? Que representa alcanzar una determinada producción. Por lo tanto, el hecho de que yo le esté incorporando precios me va a permitir intercambiar un bien por otro, no desde el punto de vista de, digamos, de lo que hemos venido haciendo acá, ¿no? Oye, yo creo que acá soy un poquito más productivo, tú no eres tan productivo en esto, ¿no? Entonces yo te doy un poquito de capital, tú me das un poquito de trabajo, ok, perfecto, ¿no? Si no, lo vamos a hacer incorporando la mirada del mercado, es decir, ¿cuánto valen esos factores? ¿Cuánto vale el trabajo? ¿Cuánto vale el capital? ¿No? Y le estoy incorporando la valorización de los precios y a partir de los cuales yo voy a volver a intercambiar, ¿cierto? Por lo tanto, yo sí voy a alcanzar un equilibrio competitivo, ¿no? Y ese equilibrio competitivo no van a ser todos los puntos sobre la curva de contrato, sino va a ser uno solo, ¿sí? Ahí donde yo vea la intersección de la curva de contrato de producción, ¿no? Y además considerando la pendiente, ¿no? De la relación de costos, en este caso, de la relación de los precios de los insumos. Entonces, veamos lo siguiente. Yo le vamos a agregar de pronto a, ¿no? Ese es mi pendiente, ¿no? Sobre la dotación. Estamos suponiendo que esa es la dotación, ¿no? Y acá también, ¿no? Esa es la pendiente. Pero claro, acá estamos tomando en consideración su estructura de costos, ¿no? Su estructura de costos totales de cada uno de ellos. Esto está tomando en consideración su estructura de costos, ¿no? Y cada uno, y esta es su relación de precios, digamos. Esta sería la relación de precios en la producción de alimentos y esta vendría a ser la relación de precios de los factores en la producción de vestidos, ¿cierto? ¿No? Y cada uno es pues diferente. Acá son pendientes diferentes en esa dotación inicial, digamos, W, ¿cierto? En esta dotación inicial W, ¿no? Pero yo debería encontrar, sabemos que acá está, va a haber intercambios luego mejores que permitan alcanzar una mejor situación, ¿no es cierto? Vamos a encontrar una asignación eficiente en el sentido de Pareto, pero que además, ¿no?
desde el punto de vista de los mercados, o si no le pondremos de otro color, y además que desde el punto de vista de los mercados, ¿no?, van a tener la misma relación de los precios, o sea que va a ser W por R. Por lo tanto, esta relación marginal de sustitución va a ser igual, además, a la relación de los precios, ¿no es cierto? Los precios que permiten, vaciar, ¿no es cierto? Dicho de otro modo, los precios que permiten no solamente vaciar el mercado de los factores, sino que además permiten hacer un uso más eficiente de estos factores en la producción de los bienes. ¿Sí? Y como vemos, este punto, lo voy a resaltar así, que puede ser un punto C, resulta siendo una asignación eficiente en el sentido de Pareto, pero no solamente es una asignación eficiente en el sentido de Pareto, porque está sobre la curva del contrato, ya que estamos viendo que las relaciones marginales de sustitución ahí son iguales, sino que además, ¿no?, es desde el punto de vista del equilibrio competitivo, es decir, desde el punto de vista de los mercados, también ahí se están intercambiando un factor por otro, pero tomando en consideración los precios que tienen estos factores. ¿Cierto? Entonces, las pendientes de las isocuantas, que significa que las relaciones marginales de sustitución sean iguales, también son iguales a la relación de los precios de los insumos. En ese sentido, el equilibrio competitivo ¿no?, es eficiente desde el punto de vista de la producción, ¿no? Acá se supone que se están haciendo un uso óptimo de los factores para la producción de alimentos, como para la producción de vestido, ¿no? O mejor dicho, no, este no es L, sino que es K, ¿cierto? Y acá sería también lo mismo, ¿no? La cantidad de trabajo para la producción de vestido, y esto también hay que borrar porque este es el capital que estamos utilizando en la producción de alimentos. Ya, entonces a este lado está para la producción y acá tendríamos una determinada cantidad de capital para la producción también no, este es de vestido, estamos acá mal, este sería de alimentos, ¿cierto? Muy bien. Ya, entonces ahí se supone que estamos cumpliendo con lo siguiente. Miren, si estamos pensando en esto, ¿no?, todo equilibrio competitivo además es una asignación eficiente en el sentido de Pareto, ¿cierto? Porque desde el punto de vista de los mercados nosotros alcanzamos asignaciones eficientes de los factores para producir los bienes y además vemos que la producción de esos bienes se da, ¿no es cierto?, en esta lógica de la eficiencia en el sentido de Pareto, ¿no? Ahora, ¿este equilibrio acá es único o hay varios equilibrios? Este equilibrio como C, ¿este es único o hay varios equilibrios? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es único o hay varios equilibrios? ¿Es único o hay varios equilibrios? Es el Es, único, sí, Luz, profesor, porque es además único, ¿no? pasa por la dotación inicial, sí, y pasa por la dotación inicial. Así es, ¿no es cierto? En principio recuerden que comenzamos, si agregamos este último comentario que dice Luz, efectivamente, nosotros empezamos, digamos, con una dotación inicial, ¿no es cierto? Y a partir de ella nosotros empezamos a mejorar con el intercambio, ¿no? Porque fuera del intercambio yo me voy a quedar en esa dotación inicial. Si yo le incorporo los precios, bueno, maximizaré pues en ese punto de vista, es decir, alcanzar un equilibrio parcial. Pero dado que ahora yo he abierto la economía y permito el intercambio, podemos alcanzar mejoras y ajustar además los precios relativos, es decir, incorporando lo que valen efectivamente los factores. De repente en uno de los lugares, ¿no?, el precio de los factores
Hola Andy, ¿cómo estás? Andy Giovanni es el profesor que va a ser jefe de práctica, ¿sí? Al final de la clase ya vamos a hacer algunas otras precisiones. Y te vamos a presentar también. Muy bien, entonces es muy interesante ver esto, ¿no? La lógica que está detrás es que uno pensaría que, bueno, acá los sistemas de precios deben resolverlo todo de manera automática, además, porque acá no hay costes de transacción ni nada por el estilo, ¿cierto? Sino que como hay un mecanismo de autorregulación, ¿cierto? Entonces acá se valorizan los factores, luego intercambiamos en términos de valor. De repente ese factor es mucho más caro en una economía y, y para mí el otro factor es más barato. De repente el factor trabajo es muy caro en mi economía, ¿no? Y el factor capital es más barato, ¿no? En cambio en el otro es inverso y después yo podría intercambiar, ¿no? Intercambiar. Muy bien, entonces acá este equilibrio competitivo es único, es decir, no existen incentivos además a desviarse, ¿cierto? No existen incentivos a desviarse, no existen condiciones tampoco para poder modificarlo. ¿Ok? Hasta el momento, digamos, estaríamos además cumpliendo con el primer teorema de bienestar. ¿Qué es lo que nos dice el primer teorema de bienestar? A ver, chicos, ¿qué es lo que nos dice el primer teorema de bienestar? Creo que menciona que si hay una asignación de equilibrio que no es eficiente, tiene que haber otra que sea viable, Ya, algo así. Profe, también ya, podría ser cualquier equilibrio conduce a una asignación eficiente. ya, ya. A ver, otro. A ver, el primer teorema de bienestar nos dice lo siguiente, ¿no? Todo equilibrio competitivo es una asignación eficiente en el sentido de Pareto. Es decir, si yo estoy viendo desde el punto de vista de los mercados, de cómo se valoran los factores para producir los bienes, ¿no es cierto? El hecho de que yo alcance un equilibrio competitivo como resultado de intercambio de los factores, desde el punto de vista del mercado, ¿no? Me va a permitir alcanzar una asignación eficiente en el sentido de Pareto. ¿Sí? Entonces, yo no voy a verlo desde el punto de vista de asignaciones eficientes en el sentido de Pareto, sino que voy a ver las asignaciones desde el punto de vista de equilibrio competitivo, desde el punto de vista del intercambio, tomando en consideración los precios de los factores. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que qué es lo que ocurre? ¿No es cierto? Que todo intercambio que yo realizo, ¿no? En esta negociación, no, yo te vendo tanto de trabajo y tú me vendes tanto de capital. No, ¿qué tal si planteamos esto? Entonces están negociando, ¿cierto? Y luego vamos a encontrar unos sistemas de precios que permitan alcanzar dotaciones de factores para producir los dos bienes, ¿no? Ese arreglo que estamos haciendo desde el punto de vista de mercado, ¿no? Que agota todos los intercambios posibles entre capital y trabajo para producir alimentos y vestidos, me van a permitir alcanzar un equilibrio competitivo. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? Entonces, ese equilibrio competitivo que nosotros alcancemos no va a ser cualquiera, sino que va a ser un equilibrio que esté sobre la curva de contrato. Y si yo digo que ese equilibrio competitivo, ¿no? Si yo digo que ese equilibrio competitivo, ¿no? Se encuentra sobre la curva de contrato, yo lo que estoy diciendo en el fondo es que ese equilibrio competitivo es al mismo tiempo una asignación eficiente en el sentido de Pareto. Porque sé que todos los puntos que están sobre la curva de contrato son asignaciones eficientes en el sentido de Pareto. Por eso es que la relación de los precios, desde el punto de vista del mercado, debe ser igual a las relaciones marginales de sustitución. ¿Sí me dejo entender? Ahora, retomando lo que decía Brian anteriormente, ok, pero ese es un resultado eficiente. Sí, ese es un resultado eficiente desde el punto de vista de los mercados, que al mismo tiempo es eficiente en el sentido de Pareto. ¿Ok? Pero no es un resultado justo. ¿Ya? Y esa es otra discusión.
si es que ese resultado eficiente desde el punto de vista de los mercados, desde el punto de vista del cumplimiento del primer teorema de bienestar, es asimismo, ¿no es cierto?, un resultado justo. Recuerden que acá estamos hablando de intercambios voluntarios. Acá a nadie le ponen una pistola en la cabeza para decidir qué es lo que debe y cómo debe hacer las cosas. ¿Sí? Cada uno está viendo, diríamos, cada uno tiene un proceso interno de valorizar qué es lo que tiene en sus manos. Cada uno está viendo desde un punto interno en qué cosa es bueno y qué ventaja yo puedo sacarle y qué oportunidades puedo tener haciendo esto en lo que yo soy bueno. ¿Okay? Entonces los sistemas de precios van a permitir, ¿no es cierto?, hacer usos, digamos, óptimos de los factores disponibles, en este caso de capital y trabajo. ¿Ya? Muy bien, entonces, a ver, pasemos a lo siguiente. Sí me dejó entender, ¿cierto? A ver si hay alguien que quisiera hacer un comentario adicional. Ya, a ver, veamos a esta pregunta 12. Hay varias ahí alternativas. A ver, veamos. ¿Está de acuerdo o no con cada una de las siguientes afirmaciones? Explique su respuesta. Si es posible intercambiar 3 kilos de queso por 2 botellas de vino, el precio del queso es 2/3 del precio del vino. Si es, explique su respuesta. Ya, ahí tenemos esas afirmaciones. Explique su respuesta. Si es posible intercambiar 3 kilos de queso por 2 botellas de vino. El precio del queso es 2/3 del precio del vino. A ver cómo sería eso. Voluntarios. ¿Es cierto o falso? ¿Qué dirían sobre ese comentario? O sobre esa premisa. A ver, comente. A ver, chicos. ¿Es cierto o es falso esa proposición? Si es posible intercambiar 3 kilos de queso por 2 botellas de vino. El precio del queso es 2/3 del precio del vino. Sí. Ya, ¿cómo? ¿Por qué sería cierto esa proposición? ¿A qué se está refiriendo acá? A la relación de los precios, ¿cierto? A la relación de los precios. Bueno, no le digamos a la Sí. relación de los precios, ¿sí? Sino a los términos de Ah, intercambio. ¿Cuáles son sus términos de intercambio? ¿Ok? Entonces dice, yo puedo intercambiar 3 libras de queso por... a ver, ¿dónde está? 3 kilos de queso, ahí está. profe, yo lo explico, 3 por kilos de favor. queso por 2 botellas de vino. Ya. ¿El precio cómo sería? Ah, Ya, a ver. sí se puede cambiar, profe, 3 libras de queso por 2 botellas de vino. El queso debería tener un costo de 2/3 del vino y el precio del queso sería un 2/3 del precio del vino. Ya, pero ¿cómo? Pues demuéstralo. O sea, la relación, en este caso estaríamos analizando en la relación de precios. Ya, pero acá está hablando de kilos, no está hablando de precios. ¿Cómo es que habla de kilos y después hablas de precios? ¿O cómo se entiende eso? A ver. ¿Qué? ¿Habrá nacido, creo? ¿Quién hizo el Profesor, comentario? me salí. Ya, Emerson, Emerson. A profesor, ver. me salí del Ya, clase. a ver. Ya, ¿cómo es eso? A ver. Porque acá está hablando de kilos, no está hablando exactamente de precios, ¿no? A ver, Sí, yo veo acá. no he visto la Dice 3 pregunta. kilos de queso por 2 botellas de vino.
Entonces el precio del queso es 2 Profesor, es tercios. que en sí, profesor, para hacer el análisis, de acuerdo a como nos ha explicado, siempre tomamos el precio. O sea, para poder intercambiar, ¿no es cierto?, los 3 libras de queso, entonces, o sea, por 2 de botella, el queso, o sea, debería tener un costo de 2 tercios del vino. O Pero sea, ¿cómo en llegas a sí esa lo estoy conclusión? considerando, Tomando en consideración qué cosa. ¿no? O sea, para que el intercambio se dé a los precios, profesor. Ya, O pero sea, qué concepto estás utilizando para indicar eso? de que para tener un intercambio eficiente, el precio del otro producto más o menos debería ser casi equitativo. ¿Qué significa O, eso? No entiendo. ¿Qué concepto debe cumplirse? a ver, ¿cómo? A ver. Profe, quizás el tema de Relación precio marginal. está tomándolo como que la cantidad de bienes que necesita para obtener otro. A ver, Tatiana. Gracias, Alex. Tatiana. Relación marginal de sustitución, profesor. Así es. ¿No? Entonces, magia. Emerson está haciendo magia. ¿No? El concepto que tenemos que utilizar detrás es justamente la relación marginal de sustitución. ¿No es cierto? Entonces acá, relación marginal de sustitución. ¿Ya? Entonces la relación marginal de sustitución me dice que yo intercambio un bien por otro, ¿no? ¿No? Yo renuncio a uno por obtener el otro, pero además recuerden que esta relación marginal de sustitución debe ser igual a la relación de los precios. El precio, a ver, depende cómo lo considere acá. Se puede integrar 3 kilos de queso por 2 botellas de vino. 3 kilos de queso por 2 botellas de vino. Entonces acá vamos a poner el vino y acá vamos a poner el queso. ¿No? Entonces dice, mi relación de intercambio es que por 2 botellas de vino yo tengo que renunciar a ¿cuánto? A 3, eso es lo que dice, ¿no? 3 kilos de queso por 2 botellas de vino. Entonces, muy bien, entonces eso es así. Por 2 botellas de vino adicionales que quiero consumir, tengo que renunciar a tres, a 3 quesos, ¿cierto? Por lo tanto, mi relación marginal de sustitución, que vendría a ser variación de vino sobre la variación de queso, ¿cierto? Ah, no, estamos al revés. Lo hemos puesto así, ya. Entonces acá sería variación de queso, ¿no es cierto?, sobre la variación de vino. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es la variación de queso? 3 sobre 2. Y como yo sé que esto debe ser igual a la relación de los precios, ¿no? La relación de los precios acá debería ser precio del vino sobre el precio del queso, ¿cierto? Entonces, precio del vino sobre el precio del queso. ¿No? Eso sería desde esa lógica. Si es posible intercambiar 3 kilos de queso por 2 botellas de vino. ¿Ya? Esa es una primera lógica. ¿Ya? Mi segunda lógica tendría que venir en lo siguiente. Si me dice 3 kilos de queso, ¿no?, por 2 botellas de vino.
¿Qué tendría que hacer? A ver, lo voy a hacer desde este punto de vista, ¿ya? Que va a ser lo mismo, ¿ya? Pero es para que nos ubiquemos. Muy bien, entonces yo tengo esto mismo, ¿no? Entonces son, en este caso acá estamos poniendo quesos, ¿no? Entonces dice 3 kilos de queso por 2 botellas de vino. Bueno, acá el gráfico no salió bien, ¿ya? Pero bueno, ya sabemos esto también, ¿cierto? Acá sería el precio del queso sobre el precio del vino. ¿Estos dos son iguales o no son iguales? ¿Qué dirían ustedes? ¿Son iguales o no son iguales? Chicos, Iguales. ¿son iguales o no son iguales? Alguien está con su volumen muy bajo, a ver, no le hemos escuchado. ¿Son iguales, no es cierto? No, son iguales. Entonces, ya pues, entonces si son iguales, entonces ya, bueno, me quedo con el de arriba nada más, ¿cierto? Y entonces vuelvo a leer y digo, ¿es posible intercambiar 3 kilos de queso por 2 botellas de vino? Bueno, sí, sí es posible intercambiar, sí es posible intercambiar 3 kilos de queso por 2 botellas de vino. Muy bien, entonces sí es posible intercambiar 3, a ver, otra vez. Es posible intercambiar 3 kilos de queso por 2 botellas de vino. Muy bien, 3 kilos de queso por 2 botellas de vino. Entonces, mi primer análisis fue, voy a hacerlo con rojo, este análisis primero que he hecho es hacia abajo, ¿cierto? 2 botellas de vino por 3 kilos de queso. En cambio, el análisis que estoy haciendo es al revés, ¿no? 3 botellas de vino por 2 kilos de queso. Entonces, esto sería al revés. Variación de B sobre variación de Q, ¿no? Y entonces acá me quedaría 2/3, bajo este análisis. Esto no cambia, ¿cierto? Sigue siendo lo mismo, solo que estoy yendo en sentido contrario. No estoy sustituyendo queso por vino, sino que estoy sustituyendo vino por queso, ¿no? Otra vez, no estoy sustituyendo, no estoy sustituyendo queso por vino, sino que estoy sustituyendo vino por queso. ¿Sí? Vino por queso, entonces si estoy sustituyendo vino por queso, yo me voy hacia arriba. Estoy dándole una mirada inversa. Por lo tanto, acá está mi relación de los precios, sería expresada de esta manera, ¿no? Entonces, como me está diciendo ahí, el precio del queso es 2/3 del precio del vino, el precio del queso es 2/3 del precio del vino, ¿qué dirían? ¿Cómo concluirían en esa respuesta? ¿Cómo concluirían en esa respuesta? ¿Mm? A ver, veamos. Tomando este primero. ¿Un queso cuánto vale? Un queso adicional. ¿Cuánto vale? 3/2 de vino, ¿cierto? Un vino adicional. ¿Cuánto vale? 2/3 de queso. ¿Sí? Así concluye. Un vino adicional vale 2/3 de queso y un queso adicional vale 3/2 de vino. ¿Se entiende? Recuerden que estamos haciéndolo desde el punto de vista, ¿ya?, de estas relaciones. Es decir, el valor de un bien en función del otro. ¿Sí? Por eso estamos viendo. Esto es lo que nosotros conocemos como términos de intercambio, ¿ya? Es algo que no debemos olvidarnos.
En economía, lo que vemos, por ejemplo, los términos de intercambio de los productos que vende el Perú afuera, los que exporta, versus los productos que el Perú importa, por ejemplo. ¿Sí? Los productos que el Perú exporta en función o en relación a los productos que el Perú importa. Así nosotros vemos los términos de intercambio, si lo llevo a un tema un poquito más macro. Estos temas los van a retomar cuando vean economía internacional, comercio. Existen ventajas comparativas, ¿no? A ventajas comparativas ricardianas, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con frontera de posibilidades de producción, tiene que ver justamente con relaciones de precios. Entonces, acá, ¿en qué soy más eficiente? ¿En la producción de vino o en la producción de queso? O sea, ¿producir un queso es más barato que producir un vino? A ver, ¿qué producirían ustedes? ¿Queso o vino? A ver, si ustedes tienen que tomar esta decisión y ustedes tienen estos dos bienes, Vino. ¿queso o vino? Vino, ¿no es cierto? Porque un queso es 3/4 de un vino, o sea, es más de un vino, ¿cierto? En cambio, producir vino es 2/3 de un queso, es menos de una unidad, ¿cierto? ¿No? En este caso es muy caro producir un queso, porque en términos de vino es 3/2 vinos. En cambio, un vino es mucho más barato en términos de lo que significa un queso, ¿cierto? Entonces acá van a aparecer después los temas de ventajas comparativas, ventajas tecnológicas, la especialización, etcétera. Después van a aparecer ese tipo de cosas. ¿Ya? A ver, sigamos. Por favor, así tienen que responder las preguntas, ¿ah? Porque si no, ustedes están estudiando economía, pero desde el punto de vista sociológico. No, está lleno, el Perú está lleno de ociólogos, ¿no? ¿No? Que creen que haciendo una revisión ahí de lo que piensa A, lo que piensa B. No, acá son los economistas, acá después tienen que demostrarlas. Si no, mejor dedíquense a la sociología. Hay harto campo para pensar en lo que han pensado, en lo que han pensado todos. ¿Ya? El mundo de las ideas. Ok, veamos lo siguiente. Un país solo puede beneficiarse del comercio si puede producir un bien con un coste absoluto menor que el de su socio comercial. Ah, ya. Entonces, ¿qué produciría acá? ¿Queso o vino? Eso es como en la pregunta que he hecho anteriormente, ¿cierto? ¿Qué produjo ahí? ¿Queso o vino? Hemos visto que producir vino es más barato, ¿cierto? Entonces, un país solo puede beneficiarse del comercio si puede producir un bien con un coste absoluto menor que el de su socio comercial. A ver, ¿qué dirían ustedes al respecto? A ver, chicos. Claro, yo me estoy adelantando a hacerles la precisión acá, ¿no? ¿No? Habría que ver las dotaciones totales acá de la economía, ¿no? ¿No? ¿Cuánto tiene de queso? ¿Cuánto tiene de vino? ¿No? Y yo diría, pues, porque yo tengo cantidad, digamos, entonces yo mejor pues comercio aquello en lo que yo tengo mayor cantidad.
¿no? Por decir, de repente acá se me ocurre que yo tengo una mayor cantidad de queso, pues que vino, entonces yo comercio queso, ¿cierto? Y no comercio vino. Pero nosotros tenemos que ver desde el punto de vista de los términos de intercambio, ¿no? ¿No? Entonces ahí hay que detenerse un ratito. Entonces, ¿qué haría acá? ¿Qué haría en esa situación? Claro que acá ya le estamos agregando la valoración, por lo tanto, acá yo sí tengo una aproximación respecto a en dónde yo tengo ventaja, ¿cierto? ¿Dónde yo tengo mayor ventaja? ¿En la producción de quesos o en la producción de vinos? Acá yo tengo ventaja en la producción de vino, ¿cierto? Me es más barato. Pero si yo digo, no, pero yo tengo mayor cantidad de queso que la cantidad de vino, entonces me convendría comerciar más queso que vino, ¿no? Porque finalmente pues tengo en cantidad y entonces aparentemente podría mejorar mis relaciones comerciales. Pero miren que producir queso es muy caro, a pesar de que puedo tener más. ¿Cierto? Entonces, ¿estaría haciendo un buen intercambio o no estaría haciendo un buen intercambio? En realidad no estaría haciendo un buen intercambio, ¿no? No estaría utilizando adecuadamente mis recursos, ¿no? Porque yo no soy tan bueno produciendo queso, soy mucho mejor produciendo vino, ¿no? Entonces, si yo soy mucho mejor produciendo vino y no produciendo queso, entonces yo debería, de alguna forma, entre comillas, especializarme, ¿cierto?, en la producción de vino, ¿no? Y de ese modo yo podría mejorar mi ventaja, ¿no es cierto?, en términos de producir ese producto que me resulta más barato, ¿no?, que en este caso sería el vino, y después comercializarlo con otros bienes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esto? Un país solo puede beneficiarse del comercio si debe producir un bien con un coste absoluto menor que el de su socio comercial. Bueno, hay que tomar en consideración las relaciones también de intercambio que tiene el otro país. Yo no podría necesariamente tomar en consideración eh, este, ahí está, lo que dice acá, ¿no? El coste absoluto, ¿sí? Yo no tendría que tomar en consideración el coste absoluto, sino que más bien este coste relativo, ¿cierto? Este coste relativo que nosotros estamos encontrando, ¿no? Entonces, producir el bien con un coste relativo menor que el de mi socio comercial debería permitirme a mí mejorar mi situación. Por lo tanto, esta premisa debería ser, esta premisa es falsa, ¿cierto? Porque yo no lo voy a hacer desde el punto de vista de los costes absolutos, sino desde el punto de vista de los costes relativos. Es decir, en este caso, de la relación de los precios, ya entendidas acá como intercambios entre cantidades de los bienes, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista de mis términos de intercambio, ¿ya? De mis términos de intercambio. Ok, en el C, si los costes marginales y medios de producción son constantes a un país, a un país le interesa especializarse totalmente en la producción de algunos bienes, pero importar otros. Pero estas partes, ok, a ver si hay algo más que acá podemos rescatar. Yo creo, a ver, el otro, suponiendo que el trabajo es el único factor, si el coste de oportunidad de producir un metro de tela es igual a 3 quintales de trigo por metro, el trigo debe necesitar el triple de trabajo por unidad producida que el vestido. A ver, ese D, dejémoslo el C un ratito, pero vámonos al D. El D está un poco más interesante. A ver, alguien que se anime. Suponiendo que el trabajo es el único factor, si el costo de oportunidad de producir un metro de tela es igual a 3 quintales de trigo por metro. Ya, 3 quintales de trigo por metro. El trigo debe necesitar el triple de trabajo por unidad producida que el vestido. Igual acá estamos hablando de relación marginal de sustitución, ¿cierto?
Recuerden que hay que tomar en consideración bien cómo colocamos los bienes. El costo de oportunidad de producir 1 metro de tela es 3 quintales de trigo por metro. Igual acá. Hacemos lo mismo, ¿no? A ver si yo considero esto. ¿No? Entonces me está diciendo ahí que yo tengo 1 metro de tela es 3 quintales. Muy bien. Entonces acá le vamos a poner tela y acá quintales de trigo con Q. Entonces igual yo puedo poner a esto, ¿cierto? Entonces este adicional que es 1 metro y esto es de 3 quintales, ¿no? Renunciar a 3 quintales, ¿no? Entonces, ¿cómo sería acá la relación marginal de sustitución? 1 metro adicional de tela, ¿no? Es 3. Por lo tanto, acá estamos hablando de 3. El trigo debe necesitar el triple de trabajo por unidad producida que el vestido. Bueno, en este caso sería falso, pues, ¿no? El trigo debe necesitar el triple de trabajo por unidad producida de vestido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Debo renunciar a 3 quintales de trigo para producir 1 metro de tela? El metro de tela requiere la misma cantidad de trabajo que los 3 quintales de trigo. ¿O necesita el triple de trabajo? ¿Qué dirían ustedes? Esto en términos de trabajo, en términos de producción, ¿es lo mismo en términos de trabajo acá? O sea, el esfuerzo que yo le dedico en términos de trabajo para producir 1 metro de tela es diferente a la cantidad de trabajo que yo utilizo para producir 3 kilos de trigo o 3 quintales, dice, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿Es la misma cantidad de trabajo? ¿O es que, como dice en la premisa, el trigo necesita el triple de trabajo por unidad producida que el vestido? ¿Qué dirían ustedes? Falso, profe. ¿Por qué? 3 quintales por 1 metro de trigo, no, 3 quintales por 1 metro de tela y al final está diciendo que necesitaría, el trigo debe necesitar el triple de trabajo para producir la cantidad producida que el vestido. En el caso de que el vestido se tendría que aumentar otra cantidad de trabajo y ahí la margen de sustitución sería distinta. Ya, ok. A ver, en principio, yo sí veo que acá hay una relación de intercambio diferente. A mí producir uno diría que producir 1 metro de tela significa 3 quintales de trigo, ¿sí? Eso en primer lugar. Pero producir 1 quintal, ¿no? Solamente sería 1 tercio de tela. ¿Ya? Es como que me es mucho más barato producir los quintales de trigo en términos de tela. Ya, pero eso significa que yo debo utilizar mayor cantidad de trabajo en la producción de quintales de trigo que en la producción de tela, o debo utilizar mayor cantidad de trabajo en la producción de tela que en la producción de trigo, o es la misma cantidad de trabajo, solo que estoy produciendo cantidades diferentes. A ver, Juana. Bueno, si bien es cierto, yo estoy viendo que hay diferentes, ¿no? O mejor dicho, hay una diferente relación de intercambio, pero yo lo que sí es la misma cantidad de trabajo que yo estoy utilizando tanto para producir esos 3 quintales como para producir ese metro. O sea, en términos de trabajo, pues significa lo mismo.
¿cierto? La misma cantidad de trabajo yo estoy utilizando para producir, ya sean 3 quintales, como para producir 1 metro de tela. Pero miren cómo lo valoramos. Ese trabajo vale lo mismo en términos de quintales y tela. No, no. Estoy utilizando la misma cantidad de trabajo para producir quintales de trigo y tela, pero eso no significa que sean al mismo tiempo productivos. Yo acá sí, ¿por qué? Porque la forma en la que se valora es diferente. Es muy caro producir tela, ¿sí? Porque acá yo tengo que renunciar a 3 quintales de trigo, ¿no? Claro, acá no tiene precio, no le estamos agregando cuánto vale esos quintales de trigo. Ahí de repente podríamos hacer un análisis un poquito más detenido, ¿sí? Y ahí podría valorizar o valorar esos quintales de trigo desde el punto de vista de mercado y ese metro de tela desde el punto de vista de mercado, ¿ya? Profe, pero también menciona el tema de vestido en la parte final. O sea, no necesariamente tela. Bueno, pero, a ver, pero, ¿qué dice acá? Ya, pero, a ver, dice, suponiendo que si el costo por unidad de producir 1 metro de tela es igual a 300, el triple de trabajo por unidad de trabajo producido que el vestido. Bueno, igual está hablando acá de tela, pues. Ya, es un tema de cómo está expresado. Si tú quieres le cambias ahí tela, le pones vestido. Ya, ya, pero lo que está detrás acá es que yo estoy utilizando la misma cantidad de trabajo, ya sea para producir 3 quintales de trigo o 1 metro de tela. ¿Ya? Otra cosa es el intercambio después de haber producido esos bienes, ¿ya? Y entonces acá me es muy caro de repente producir ese metro de tela, ¿ya? Porque tengo que renunciar a esas 3 unidades, a esos 3 quintales de trigo. Pero en el fondo utilizan la misma cantidad de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, esta premisa, ¿no? Que dice que el trigo debe necesitar el triple de trabajo por unidad producida del vestido, no, utilizan la misma cantidad de trabajo. Solamente que en términos de la valoración, ¿no es cierto? Ese metro de tela significa 3 quintales de trigo, eso es, pero utilizan la misma cantidad de trabajo. ¿Sí? Entonces ahí eso sería falso. Muy bien. A ver, de acá de los ejercicios, S1 está resuelto, lo tienen ahí, es más, el profesor lo resuelve en la plataforma. De acá creo que hemos resuelto este 11 la vez pasada, ¿no? Y a ver qué ejercicio podemos ver acá. Veamos este 3. ¿Ya? Ya, ese 3. Juana tiene 3 litros de bebida refrescante y 9 bocadillos. En cambio, Roberto tiene 8 litros de bebida refrescante y 4 bocadillos. Con estas dotaciones, la relación marginal de sustitución de bocadillos por refrescos, bocadillos por, es 4. ¿No? Es 4. En el caso de Juana, sustituir bocadillos por refrescos es 4. Y 2, en el caso de Robert, represente una caja de Diego para mostrar si esta situación de los recursos es eficiente. En caso afirmativo, explique por qué. En caso negativo, ¿qué intercambios mejorarán el bienestar de las dos partes? Ok, ustedes eso lo tienen en la plataforma, ¿no? Entonces, algunas premisas, ¿ya? Bueno, veamos. Dibujamos nuestra caja de Diego. Acá ponemos refrescos y bocadillos, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a poner refrescos. Y acá bocadillos, ¿no? Eso sería 1. 2, Juana, y después Roberto. Acá estaría Juana. Y acá ponemos a Roberto. ¿No es cierto? Ya. ¿Cuánta es la cantidad de refrescos que hay en la economía? Bueno, Juana tiene 3 litros
de refrescos y Roberto tiene 8 litros de refrescos. Muy bien. Entonces el tamaño acá sería 11, ¿no? 11, es decir, la dotación inicial que tiene Juana de refrescos. Le vamos a poner bien 1, ¿ya? Ya, más la dotación inicial que tiene Roberto de refrescos. Es igual a, nos dice 3 que tiene Juana y 8 que tiene Roberto. Entonces acá sería 3 más 8, igual 11, ¿no es cierto? Entonces nuestra caja de Yebor, ¿no? Tiene 11 acá, ¿no? 11, ¿no? 11 unidades de refrescos. Bueno, lo mismo habría que hacer para bocadillos, entonces la cantidad de bocadillos le vamos a poner 2 que tiene Juana más la cantidad de bocadillos que tiene Roberto. Veamos ahí. ¿No? Nos dice bocadillos, Juana tiene 9 y Roberto tiene 4. 9 más 4, 13, ¿cierto? Entonces acá 9 más 4 igual 13. Acá sería 11, ¿no? Muy bien, entonces acá podemos representar nuestra caja de Ivor, sí, ¿no? ¿Cuánto es la...? Ya, y le vamos a poner acá también arriba 13 de bocadillos, ¿no? Ahora, ¿cuánto está distribuido? Bueno, Juana tiene... Sigamos con ese asunto. Juana tiene de refrescos 3 unidades, ¿cierto? Y tiene 3 unidades de refrescos y 9 unidades de bocadillos, ¿no? Entonces estaríamos por acá, ¿cierto? Y bueno, y la diferencia la tendría... La diferencia la tiene Roberto, ¿cierto? Entonces Roberto tiene 8, ¿no? de refrescos y tiene 4 de bocadillos. Entonces acá tiene 4, ¿no? Ok, entonces esa sería nuestra dotación inicial, ¿no? Y veamos acá desde el punto de vista de Juana y desde el punto de vista de Roberto, ¿no? Eso sería. A ver, nos dice además que las relaciones marginales de sustitución de bocadillos por refrescos es, en el caso de Juana, es 4 en el caso de Juana y 2 en el caso de bocadillos por refrescos, ¿no? Muy bien, entonces dice que la relación, a ver, ahí no lo pondremos, vamos a ponerlo. Está bien, ahí lo pondremos. Dice la relación marginal de sustitución, ¿no? ¿De quién? De Juana, ¿no? De bocadillos por bebidas refrescantes. Es 4 en el caso de Juana, ¿no? Es 4 en el caso de Juana de bocadillos por refrescos. Y en la relación marginal de sustitución de Roberto es 2, ¿no? Es 2 de bocadillos por refrescos. ¿Qué significa esa relación marginal de sustitución cuando dice bocadillos por refrescos? Que por una unidad más de bocadillo Juana tiene que renunciar a 4 de refrescos, o por una unidad más de refrescos tiene que renunciar a 4 de bocadillos. ¿Cómo sería? ¿Cómo está expresado? ¿Cómo se entiende eso? Bocadillos por refrescos. Que sea 4. A ver, ¿cómo lo expresarían? Ya, ahí lo tenemos. ¿Qué significa ese 4? Que por una unidad más de bocadillos Juana tiene que renunciar a 4 de refresco, o por una unidad de refresco tiene que renunciar a 4 de bocadillos. Por una unidad de refresco. Por una unidad de refresco, ¿no es cierto? Entonces,
Entonces, lo podemos poner desde el punto de vista de Juana. Entonces, Juana tiene que renunciar, ¿no? Bueno, similar a ese otro ejemplo que vimos, ¿no? ¿Es queso por vino o vino por queso? Bueno, al final da lo mismo, ¿sí? Solo que hay que tener en consideración cuál es la mirada que estoy teniendo, ¿cierto? Entonces acá dice, tiene que renunciar a 4 de bocadillos por un refresco, ¿cierto? Y en el caso de Roberto, tiene que renunciar, sería lo mismo, ¿no? A 2 bocadillos por un refresco, ¿no? Por un refresco. ¿Para quién es más barato consumir una bebida adicional? ¿Para quién es más barato? Para Roberto. Para Roberto, ¿no es cierto? Porque él, por consumir un refresco más, solamente tiene que renunciar a 2 bocadillos. En cambio, para Juana es mucho más caro consumir refrescos, porque ella debería renunciar a 4 unidades de bocadillos, ¿cierto? Sí, ahora creo que se entiende un poquito mejor este tema de términos de intercambio y además creo cómo percibe cada una de las personas, ¿cierto? El hecho de intercambiar un bien por otro. Entonces, claro, acá están haciéndolo de manera separada. ¿Eso qué significa? Eso significa que seguramente acá, ¿no es cierto? Esa es la relación marginal de sustitución de Juana y la relación marginal de sustitución de Roberto está en este punto. O sea, ¿para qué? Para esa dotación inicial, ¿cierto? Esta es la dotación inicial, ¿no? No le he puesto, pero sabemos que esa es la dotación inicial, ¿no? En esa dotación inicial cada uno tiene su propia forma de intercambiar un bien por otro, ¿cierto? En el caso de Juan es 4 de bocadillos por un refresco, en el caso de Roberto es 2 bocadillos por un refresco, listo. Entonces cada uno está intercambiando de manera independiente, ¿no? ¿No? Dada su dotación inicial, bueno. Pero sabemos que en equilibrio, ¿qué es lo que debería suceder? Ahora tienen que intercambiar, ¿cierto? Entonces debe ser cierto que la relación marginal de sustitución en Juana de intercambiar bocadillos por refresco debería ser igual a la relación marginal de sustitución de Roberto de bocadillos por refresco, ¿cierto? Entonces, si esto está así, ¿no? Acá los términos de intercambio son 4, es diferente, ¿no es cierto? A 2, ¿no? Por lo tanto, esta situación es una situación ineficiente, ¿no? Es una asignación ineficiente, ¿no? Ahora, ¿dónde se puede mejorar? ¿Dónde hemos dicho que se puede mejorar? En el ente del intercambio, ¿no? ¿Dónde está el ente del intercambio? En todo este espacio, ¿no? Todo este espacio, ¿no? Incluyendo los bordes, ¿no? Es el ente del intercambio. Yo puedo mejorar la situación de los dos si encuentro, ¿no? Algún punto ahí, ¿o no? Vale. ¿No? Si encuentro algún punto ahí adentro, ¿cierto? Algún punto ahí debe ser mejor, ¿no? En el óptimo, ¿no? En el óptimo, las relaciones marginales de sustitución deberían ser tangentes en ese punto, ¿no? En el óptimo deberíamos encontrar ahí algún punto donde las relaciones marginales de sustitución, es decir, que las curvas de indiferencia acá deberían ser tangentes. Pero sabemos que ahí adentro hay algún punto en el cual debe cumplirse que la relación marginal de sustitución de Juana debe ser igual a la de Roberto, ¿no? Entonces podríamos empezar indicando que de acuerdo al ejercicio, dice, represente una caja IO para mostrar si esta asignación de los recursos es eficiente. Y en realidad lo que estamos viendo es que esa asignación de recursos en principio es ineficiente, ¿sí?
Entonces, en caso afirmativo, explique por qué. Bueno, ya hemos visto que no es una asignación eficiente. En caso negativo, ¿qué intercambios mejorarán el bienestar de las dos partes? Entonces, ¿qué intercambios podrían hacer? Entonces, nosotros estamos viendo acá los intercambios, ¿cierto? ¿No? Hemos planteado estos intercambios, que cada uno está realizando de manera personal. Juana, para consumir un refresco, tiene que renunciar a 4 bocadillos, mientras que Roberto, para consumir uno de refresco, tiene que renunciar a 2 bocadillos. ¿Para quién es más barato? Para Roberto, ¿cierto? Porque ahí renuncia a una menor cantidad del otro bien. Para Juan es muy caro. Y entonces acá le podría decir, oye, ¿qué le diría Juana a Roberto? ¿Qué le propondría Juana a Roberto? ¿Qué le podría proponer Juana a Roberto, dada esa situación? A ver. A ver, volvamos. ¿Qué le propondría Juana a Roberto? ¿Le puede proponer algo o no? Si Juana dice, oye, pucha, para mí consumir un refresco es muy caro. En cambio, para Roberto es más barato. Entonces yo, Juana, le diría a Roberto, oye, Roberto, ¿qué te parece si... Es más, Juana pensaría, ¿no? Yo podría consumir refrescos a una menor renuncia de bocadillos. Claro, a mí me gustaría, Juana estaría pensando de repente, a mí me gustaría consumir ese refresco solamente renunciando a 2 como lo hace Roberto, pero yo renuncio a 4. Entonces, yo, Juana, le voy a hacer la siguiente propuesta a Roberto. ¿Ya? Puedo hacer la siguiente propuesta a Roberto. Como Roberto solamente necesita 2 bocadillos, bueno, yo le podría ofrecer los 2, ¿cierto? Yo te ofrezco 2 y tú me das un refresco. Ah, pero Roberto le va a decir, oye, pero a mí me cuesta 2, ¿no? Me cuesta 2 bocadillos. No, bueno, 2 no me conviene, ¿no? Porque si yo estoy haciendo ese intercambio. Entonces Juana le va a decir, oye, no, mejor, ya, ¿qué tal si te doy 3? Entonces Roberto va a decir, oye, fantástico, ¿no? Porque si a mí me cuesta 2 por un refresco y ahora Juana me dice, te doy 3, ¿qué hago? ¿Le doy ese refresco por esos 3 de bocadillo que me está ofreciendo a Juana, sí o no? ¿Qué diría Roberto? ¿Estaría sacando ventaja o no estaría sacando ventaja? Sí, porque estaría ganando un bocadillo. ¿No es cierto? Estaría ganando, ¿no es cierto? Un bocadillo adicional, entonces ya no va a intercambiar un refresco por 2 bocadillos, ¿no? Sino que entregándole un refresco a Juana, ¿no es cierto? Le van a dar 3 bocadillos. Y desde el punto de vista de Juana, ya no va a tener que gastar 4 bocadillos por un refresco, sino que ahora solamente gastaría 3. Entonces, a los dos les interesa intercambiar, ¿no? Entonces, Juana le va a hacer la siguiente propuesta, ¿no? Entonces, acá lo vamos a escribir de esta manera. Juana le propone, ¿no?, a Roberto. Juana le propone a Roberto entregarle 3 bocadillos, ¿no? Ah, entonces, pues, Juana dice, ay, entonces ya no voy a tener que gastar, pues, 4 bocadillos, ahora puedo gastar 3, ¿no? Y puedo pedirle a Roberto que me dé, que me dé por una bebida, ¿cierto? O por un refresco, ¿cierto? Entonces Juana le propone a Roberto entregarle 3 bocadillos por, no es, por una bebida, ¿sí? Por una bebida, por un refresco, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Roberto? Roberto le va a decir, muy bien, ya, muy bien, entonces yo Roberto, ¿no? Entonces dice, yo Roberto, acepto el trato, ¿no es cierto? Yo Roberto, acepto el trato, ¿no?
Porque para mí suficientes son 2, pero si tú me dices que me vas a dar 3, fantástico, ¿no? Yo, Roberto, acepto el trato, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué voy a estar mejor? Roberto estaría mejor, ¿cierto? ¿No? Acepto el trato, entonces ahora recibiré 3 bocadillos a cambio de una bebida, ¿no? A cambio de una bebida. ¿Cierto? En este caso está mejorando los dos. Juana le va a entregar a Roberto 3 bocadillos, ¿no? Por una bebida y Roberto va a aceptar el trato. Ahora va a recibir 3 bocadillos, un bocadillo más de lo que recibía anteriormente, ¿no? Y a cambio le va a dar una bebida. Entonces, Roberto tiene que entregarle una bebida a cambio, ¿cierto? Habíamos tomado en consideración entonces esta situación, ¿no? De la dotación inicial, ¿no? Nuestra dotación inicial. Fantástico. ¿Sí? Nuestra dotación inicial. ¿Ok? Sabiendo que eso es así, ¿no? Sabiendo que eso es así, entonces la dotación inicial. La cantidad de Roberto que tiene del bien 1, ¿no es cierto? Es igual a 8. ¿Cuánto era inicialmente? De Roberto es 8, ¿no es cierto? Ahí está. Acá lo tenemos, ¿no? La cantidad que tiene Roberto del bien 1 es 8, ¿no es cierto? 8 refrescos, ¿cierto? ¿No? Es 8. Entonces, Roberto, R, ¿no es cierto? Entrega, bajo la premisa que hemos dicho anteriormente, entrega una bebida, ¿cierto? Una bebida. Una bebida a Juana, ¿no? A J le vamos a poner a Juana. Entonces, la demanda bruta, recuerda, ¿no? La demanda bruta de Roberto, ahora, ¿cuánto va a ser? Si le está entregando una bebida a Juana, ¿cuánto va a ser ahora? 7. ¿Qué es un ofertante o es un demandante? Roberto, en el caso de bebidas. Estaría Un ofertante, ¿cierto? Ahora Roberto, ¿no es cierto? En su dotación inicial del otro bien de bocadillos tiene 4, ¿no? Acá podemos verlo, tiene 4. Acá también lo podemos ver, tiene 4 unidades de bocadillos, ¿no es cierto? Pero él solamente necesita 2, ¿no? Por esa bebida que está entregando, pero, ¿no es cierto? En este caso estaba en una situación de 4, entonces ahora recibe, ah, perdón, se fue. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuánto va a recibir? ¿Va a recibir 2 o va a recibir 3? Bueno, ahora, pues como ha aceptado el trato, ¿no? Como ha aceptado el trato de Juana, ¿no? Eh, entonces ahora, Roberto, ¿no es cierto? Va a recibir, perdón. Entonces Roberto va a recibe, ¿cuántos? 3 bocadillos, ¿no? 3 bocadillos de Juana. Entonces, su demanda final de Roberto del bien 2 es igual a, sumaría, ¿no? Los 4 que tiene inicialmente más los 3. Va a tener 7, ¿cierto?
Muy bien, está muy delgado. ¿Y qué pasa con el caso de Juana? De Juana, ¿no? Del bien uno. ¿Cuántos tiene del bien uno, Juana? Tiene 3 refrescos y, a ver, de una vez vamos a tomar. 3 refrescos, ¿no? Y 9 bocadillos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, 3 refrescos y 9 bocadillos. Entonces, inicialmente tiene 3 del bien uno, que son los refrescos. Entonces, Juana, ¿qué pasa respecto a los refrescos? Recibe, ¿no? ¿Recibe cuántos? Una bebida, ¿no es cierto? Una bebida o un refresco. Una bebida de Roberto, ¿no? Entonces, acá, ¿es un demandante o es un ofertante, en este caso, Juana? Del bien uno, de refrescos. Un demandante, ¿no es cierto? Entonces, ahora 3 más ese adicional, 4. Y en el caso de Juana, respecto al bien 2, ¿no es cierto? Es un ofertante, tiene 9. Entonces, Juana, acá, este, entrega, ¿no? Juana entrega. ¿Cuántos bocadillos? 3 bocadillos. A Roberto, ¿no? Entonces, Juana reduce su consumo de bocadillos en 3, ¿no es cierto? Entonces ahora se queda con 6, ¿no? ¿Qué debe suceder acá? Recuerden que las demandas brutas deben ser iguales a las demandas iniciales, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos que la cantidad que tiene Juana del bien uno más la cantidad que tiene Roberto del bien uno es igual a esto, espérate, la cantidad de Juana que tiene del bien 2 más la cantidad que tiene Roberto del bien 2, ¿no? Entonces, veamos acá. Es esto de acá arriba, ¿no? No es nada más que esto de acá arriba, solo que lo estoy trasladando allá. ¿Ya? 3894, ¿cierto? 3894. ¿No? Esas son las dotaciones iniciales, sacamos acá 11, acá también 13, ¿no? Ese es el tamaño de la caja, dadas sus dotaciones iniciales, pero sabemos que esto también debe ser igual a las demandas finales, ¿no? A las demandas brutas. También debe ser igual, ¿no? XJ del bien 2 más X Roberto del bien 2, ¿no? Entonces veamos si es igual, si mantiene la igualdad. ¿Cuánto es la cantidad que consume Juana? De los dos bienes, ahora es 4 y 6, ¿no? Y de Roberto es 7 y 7. Entonces, veamos eso. Veamos eso. 4 unidades, a ver, veámoslo, pero por partes. Hablando de bebidas. Esta sería bebidas y esta sería bebida, ¿cierto? Entonces, de Juana y de Roberto. Entonces, acá sería 4 más 7. Profesor, ¿Cierto? disculpe que lo interrumpa, ya llegó el Sí, ya, profesor ya, de la ya. siguiente hora. Ya. Con esto termino, ¿ya? Y más bien del otro sería 6 y 7, ¿no? Acá sería 6 más 7. 6 más 7. Y miren, suman lo mismo, ¿cierto? Suman lo mismo. ¿Ya? Acá suma esto y suman lo mismo que esto, ¿no? Las dotaciones iniciales al final son iguales a las demandas finales. En términos de la cantidad, solamente que hay una redistribución. Por lo tanto, acá en nuestro gráfico de la caja de Ejevor, ¿no? Este punto sería una mejora en el estado de bienestar de los dos, ¿no? Ahora Juana tiene 4 unidades de bebida y 6 unidades de, si queremos lo ponemos acá, serían 4 unidades de bebida
y 6 de refresco. Y en el caso contrario, no digo que esos sean, a ver, vamos a concluir con lo siguiente. Y acá serían 7 y 7, ¿no? Muy bien, estaría mejor. Los dos están mejor. No digo que acá las relaciones marginales de sustitución sean todavía iguales, ¿no? Porque acá 7 entre 7 es 1 para el caso de Roberto, y acá 4 entre, o 6 entre 4 es 3 medios para el caso de Juana. Igual no son iguales, ¿ya? O sea, en realidad no son tangentes, pero están en una situación mejor en la que estaban antes, ¿ya? El hecho sería encontrar cuál es la relación marginal de sustitución en la cual deberían ser iguales, ¿ya? Solamente hemos encontrado ahí un punto cualquiera, ¿ya? Pero deberíamos encontrar un punto en que es óptimo. Entonces acá la respuesta concluiría en que los dos están en una mejor situación, ¿cierto? Intercambios, hemos visto esos intercambios que mejorarían el bienestar de las dos partes. Muy bien, nos vemos el día miércoles. Yo creo que con esto cerramos lo que corresponde a equilibrio.